Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Ramos, alumno del curso de Análisis Musical 1 y voy a hacer mi presentación de mi trabajo final que hice sobre la canción ¿Qué será de ti? De Luciana Elise, que es la compositora y que es también intérprete junto con Milena Huarto. Entonces, aquí tenemos la canción transcrita en la partitura, ¿no? Que de hecho, bueno, está en tres partes, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar por el análisis estructural, ¿ok? Que bueno, lo vamos a ir viendo paso por paso, vamos a dejar ahí la partitura. La canción ¿Qué será de ti? Se compone, bueno, como ya dije, está compuesta por Luciana Elices, interpretada por ella misma junto con Milena Wharton. Es una canción que tiene la estructura ABC, ABC, CC. O sea, repite un periodo A, luego B, luego C, luego esa misma estructura y finaliza con dos periodos C. ¿No? Entonces lo hemos denominado de esa forma en la partitura, como ahí podemos ver, ¿no? Que tenemos el periodo A, el periodo B, C, A', B', C', y al final están el C2' y el C3'. No, en este caso los periodos A funcionan como una estrofa, los periodos B como un precoro y los periodos C funcionan a manera de coro. Cada periodo tiene una estructura similar, en realidad cada periodo está compuesto por solamente dos frases en cada uno y cada una de estas dos frases se subdivide en dos semifrases. Hemos usado un código de color para que sea sencillo, como podemos ver aquí, ¿no? Este color rojo para poder ver las frases. De hecho, hemos ordenado en la partitura justamente en sistemas para que se pueda ver una frase por sistema y hemos separado cada semifrase con los colores púrpura y verde para que se pueda ver, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al análisis estructural. En cuanto al análisis armónico, la canción está en tonalidad de re mayor y los periodos A y C comparten una estructura armónica casi similar. Hay una pequeña diferencia que ya vamos a ver. La función de cada acorde la hemos indicado en la partitura. Se puede ver, por ejemplo, que mayormente por ejemplo, en el periodo A tenemos re como tónica, si menor, que vendría a ser la relativa menor, va a tener una función de subdominante, en este caso, porque está acompañando al cuarto grado subdominante. Entonces hay una extensión de subdominancia para terminar finalmente en el quinto grado dominante, ¿no? Esta es una estructura que se va a mantener durante todos los periodos A de la canción, A', en el caso, y bueno, tenemos una semicadencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este movimiento de subdominante hacia dominante y no hay una resolución al final de la frase. Entonces, o sea, termina en dominante la frase, entonces tenemos una semicadencia. En el caso del periodo B, vamos a ir turnando entre una subdominante, que es el segundo grado, y un sexto grado que ahora sí funciona como tónica. Y luego es una cadencia plagal porque no tenemos una dominante y después una semicadencia, porque tenemos solamente subdominantes, ¿no? No hay una resolución de nuevo. Esa es una particularidad que tiene el periodo B. Y el periodo C, que igual va a tener una función tónica, dos subdominantes y una dominante, y no hay una resolución. Hay una particularidad acá porque se usa el tercer grado dominante, o sea, el tercer grado en forma de dominante, y ese tercer grado 7 normalmente debería usarse para ir a un sexto grado, ¿no? Porque es la dominante secundaria del sexto grado menor. Pero acá simplemente no resuelve, se va hacia un cuarto grado subdominante, entonces lo que está haciendo es cumplir esa función de subdominancia para generar más tensión en esta semicadencia como hemos visto. Esto tiene un peso bastante importante en la psicología de la canción, que ya vamos a ver en la parte psicológica, ¿no? De que no se usen casi cadencias perfectas ni resolutivas, sino que siempre se usan semicadencias, siempre cada frase va terminando en un acorde dominante, ¿no? Entonces, eso en la parte del análisis psicológico lo vamos a ver con mucho más detenimiento. ¿No? Entonces la mayor parte de la canción está compuesta de semicadencias o cadencias rotas, como bueno, van a poder apreciar en la diapositiva, ¿no? Yo ahorita lo estoy exponiendo con las partituras para que lo puedan ver claro. Y la única parte de la canción donde hay una resolución final es justamente al terminar. La única cadencia perfecta la tenemos en el periodo C3', que en la última frase
sí tenemos una dominante que va a la tónica. Es la única cadencia perfecta. También vamos a ver el peso que tienen en el análisis psicológico y bueno, en peso armónico, pues que es la forma de terminar la canción, ¿no? Entonces, en el análisis estructural, armónico, ya lo vimos. Ahora vamos a ir al análisis melódico, ¿no? Acá, bueno, no se puede apreciar bien la diapositiva. Deme un segundo, por favor. Un segundito. Ahí está, listo. Entonces, acá tenemos en la diapositiva, este, en la primera, vamos a hacer el análisis melódico, ¿no? Entonces tenemos la primera parte de la partitura en la que podemos ver que en la primera frase del periodo A de la canción se empieza por la tónica, ¿no? Acá tenemos que empezamos por la tónica y vamos moviéndonos por grados conjuntos para luego ir hacia un registro un poquito más grave, desciende ese registro grave y luego vuelve a subir hacia la tercera para terminar en el segundo grado, ¿no? Entonces, vemos que hay un movimiento por grados conjuntos, hay unos pequeños saltos hacia el la más grave, el la que está abajo, pero en realidad como digo, no, digamos que no es una línea muy estable, pero tampoco es tan inestable. Más adelante vamos a ir profundizando en esa cierta inestabilidad pequeña y cómo en comparación con otras frases y otros periodos de la canción hay un poquito más de inestabilidad y cómo esa inestabilidad va aumentando y vamos a ver qué peso tiene eso en en la psicología de la canción. ¿No? Entonces hay un cierto movimiento entre el registro medio grave, hay un poco de inestabilidad, pero no es tanto como otras partes de la canción. De ahí la segunda frase del periodo A se mueve casi de la misma forma. En cambio, la primera frase del periodo B no empieza en la tónica, ya empieza en la segunda, o sea, amplía un poquito más el registro, trepa hacia un registro más agudo, llegando hasta la quinta, ¿no? Podemos ver aquí que llega a la quinta, perdón, aquí en el periodo B, llega hasta la quinta, ¿no? Y avanza por saltos, ya no por grados conjuntos, llega hasta la quinta. Y podemos ver cómo el contorno melódico se va haciendo mucho más inestable, ¿no? Se va moviendo por saltos entre tercera y quinta, alrededor de la tercera sí se mueve por grados conjuntos, entonces ambas frases se mueven de la misma forma. Hay un poco más de inestabilidad. Y ya en el periodo C vemos de que ya hay una inestabilidad total, ¿no? La primera frase, las primeras palabras del coro que son ¿qué será de ti? Se mueve ahí como un tarararara, ¿no? Hay una instabilidad desde el inicio nomás de la frase, salta hasta la quinta, desciende de nuevo, vuelve a saltar, vuelve a descender y termina al final no en una tónica, sino en un grado 7, ¿no? Entonces vemos ahí que el contorno melódico se va moviendo de una forma bastante inestable. Entonces hemos visto que el periodo A, que era un poquito estable, no tanto, pero más o menos estable, va volviéndose más inestable en el periodo B y en el periodo C ya termina por volverse completamente inestable, ¿no? Y el registro se amplía mucho más. Todo esto tiene un peso importante en la psicología de la canción. Ahora, justo está indicado todo lo que estaba diciendo aquí, que lo van a poder leer con detenimiento. Luego tenemos la segunda parte de la canción, donde de nuevo hay un periodo A, B y C, ¿no? A', B' y C'. Esta parte es cantada por Milena Wharton en la canción, la segunda intérprete, ¿no? Entonces vamos a ver que a diferencia de el primer conjunto de periodos ABC, el periodo A ya tiene inestabilidad desde un inicio, ¿no? Tenemos te buscaré en tu libertad. Hay un juego en ese libertad, ¿no? Un juego de ir moviendo entre el re y el do esa sílaba, ¿no? Entonces empieza a ganar ya desde el arranque un poco más de inestabilidad. Entonces vemos que hay un movimiento en ese registro medio un poquito más rico, ¿no? Luego, como digo, se inestabiliza la palabra libertad y luego de igual forma al finalizar la frase, en lugar de hacerlo de una forma más o menos estable como en el primer periodo, lleva la frase hasta el sol, o sea, trepa hasta una nota más aguda, hasta aquí, y desciende hasta el grado 7, ¿no? Ese, y en tus raíces, eso dijiste, desciende hasta abajo en lugar de terminar en el grado 2 como le hacía al comienzo. Entonces, estamos viendo que Milena le ha dado más inestabilidad a la estrofa. La segunda frase de la estrofa o del periodo A' se queda igual que cuando vimos las dos frases del periodo A.
¿no? Luego, la primera fase del periodo B es casi un calco de las frases que habíamos visto en el periodo B, el primerito, con la diferencia de que la palabra entender, en lugar de terminar eh, ah, sí, en lugar de terminar en este mi, como lo hacía Luciana, trepa hasta el fa. Entonces le da un poquito más perdón, de peso a esa palabra entender, que ya lo vamos a ver con más detenimiento en el análisis psicológico, pero es muy, muy importante, ¿no? Entonces, hace este avance por grados conjuntos y luego termina de la misma forma, ¿no? Luego la segunda frase, o sea, bueno, Milano sigue ampliando los registros y sigue dotando de inestabilidad la canción, ¿no? Luego, la primera frase del periodo C es exactamente igual a, a como lo habíamos analizado, bueno, en el periodo C', lo habíamos analizado en el periodo C, se queda la primera frase, se queda exactamente igual, pero la segunda, vemos que en lugar de descender en el ¿cuándo volverás?, que debería descender, lo hace hacia arriba, ¿cuándo volverás? Y me querrás, o sea, empieza a terminar en frases agudas, ¿no? Entonces, eso de alguna forma da mayor impacto y mayor inestabilidad. Y ya vamos a ver de nuevo en el análisis psicológico por qué es que estas palabras se resaltan con ese registro agudo que está utilizando Milena, ¿no? Finalmente, ahí está el análisis que explicaba de lo que estábamos diciendo. Finalmente tenemos una sección instrumental que vamos a analizar después y tenemos ahí finalmente el periodo C2', que son dos frases del coro exactamente iguales que en el primer coro, el periodo C. Y finalmente tenemos el último coro, que es el periodo C3', donde la frase de ¿qué será de ti? ¿En dónde estarás? ¿Cuándo volverás? Y me querrás, que antes eran dos frases, o sea, una frase que se repetía dos veces y ahí estaban las dos frases, se parte en esta frase para convertirla en dos frases ahora, ¿no? ¿Qué será de ti? ¿En dónde estarás? ¿Cuándo volverás? Ese termina en una tónica para cerrar esa primera frase y luego la segunda frase chiquita que solo es y extiende para poder completar la frase querrás, y es la primera y las únicas dos veces de la canción en que la palabra querrás termina en tónica, justamente para poder tener dos frases completas con sus dos semifrases, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es algo bastante interesante de la canción. Y como ya habíamos señalado, esta es la única parte de la canción en la que la palabra querrás, que es la palabra cierre de la melodía, termina en tónica. Y además es la única parte de la canción en la que vamos de un acorde dominante a una tónica, donde hay una cadencia perfecta. Exactamente la única parte de la canción donde ocurre eso. Algo que se me olvidó mencionar es que en el periodo, perdón, C2', perdón, sí, C2', hay un retardo en el que será de ti. Hay un retardo que extiende la nota justamente para generar tensión. También ya lo vamos a ver en el análisis psicológico. Entonces ahí tenemos el análisis melódico explicado de cada pedazo de la partitura y cada conjunto de secciones, ¿no? Ahí tenemos el contorno melódico de las frases, viendo, como digo, cómo se van volviendo cada vez más inestables conforme vamos avanzando en la canción. Hay más y más y más inestabilidad, y esto ya lo vamos a ver en el análisis psicológico. Entonces, el análisis psicológico de la canción es bastante importante. Acá está en texto, pero yo lo voy a ir analizando nuevamente, perdón, con cada pedazo de la partitura, ¿no? Para no estar leyendo texto y que podamos tener la guía visual. Entonces, la canción narra la historia de un yo poético que extraña un amor perdido, ¿no? Y que es el tú poético, y cuenta las cosas que éste le prometió y se pregunta por qué será que él, o sea, qué será de él, qué estará haciendo y si existe la posibilidad de que regrese, hay una espera, ¿no? Entonces, una particularidad de la canción en cuanto al estado psicológico, como ya habíamos dicho, es que en el análisis armónico vimos que hay puras cadencias rotas o semicadencias, ¿no? Algunas personas utilizan la palabra cadencia rota y no semicadencia. Entonces, justo esta palabra de cadencia rota a mí me gusta porque explica lo roto que está el tú poético y es bien interesante cómo utiliza
estas cadencias rotas o semicadencias para dotar de inestabilidad constante a cada frase y a cada periodo de la canción. Justamente ese estado de inestabilidad y de sufrimiento en el que está el yo poético. Entonces, cada otra particularidad interesante es que cada periodo de la canción va teniendo cada vez más inestabilidad. Al comienzo hay un poquito de estabilidad, luego más, luego viene Milena a cantar las mismas secciones, pero lo hace con más inestabilidad. Entonces vamos viendo que hay una evolución en el sufrimiento y la inestabilidad del yo poético, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el periodo A, vamos a ver que las palabras los dos empieza, o bueno, tiene un descenso a una nota un poquito más grave, denotando cierta intimidad, y luego en en una aventura, ese en una aventura empieza en una nota bien grave, pero va ascendiendo hacia arriba, entonces nos denota esta esperanza o esta ilusión que tenía el yo poético de las promesas y de esa aventura que iba a vivir con con el tú poético, ¿no? Pero ese ascenso se ve frenado y luego vuelve a descender hacia el eso dijiste, dándonos a entender ese descenso que esas promesas, o dándonos una pista de que esas promesas de repente no fueron cumplidas o no fueron reales, ¿no? Igual en la segunda frase seremos solo tú y yo, de nuevo, tú y yo. Ese momento de hablar sobre los dos es muy de intimidad, están usando una nota grave, ¿no? Y de nuevo, contra el mundo, va ascendiendo ese contra el mundo, esa esperanza de si tú y yo estamos juntos lo podemos vencer todo, pero de nuevo el eso dijiste, de nuevo descendiendo. Y justo eso dijiste, un descenso como de decepción, ¿no? Ya en la sección B, vamos a ver que se enfatiza y se agudiza el registro, empiezan a ir hacia la quinta, hacia el la, ¿no? Pero pero ni el cielo me alerta. Ahí ya empieza, ¿no? En el periodo B vemos que las palabras cielo me alertó están en un tono más agudo y enfatizan ese dolor que tiene el yo poético de no haber podido notar a tiempo las mentiras, ¿no? Del tú poético. Entonces se emplea este registro también, por ejemplo, en de tus o sea, justo en de tus y antes venía la falsedad de tus palabras, como enfatizando en que es culpa del tú poético, es culpa del tú poético el dolor que está causando, ¿no? Y luego la siguiente frase se mueve igual, ¿no? Yo solo recordaba que yo no quería, entonces el tú poético, perdón, el yo poético está diciendo yo recordaba, yo quería, o sea, ahora hablamos del sujeto poético. Yo recuerdo que yo no quería que te vayas. Enfatiza el recuerdo y el querer, porque al final la actitud es esa actitud de deseo, de espera y de sufrimiento. Ya en el coro estamos totalmente inestables con el contorno melódico. Tenemos el ¿qué será de ti? ¿No? Y es el na, ese movimiento de total inestabilidad de arranque. De arranque el coro es inestable. Y en las palabras, ¿en dónde estarás? ¿Cuándo volverás? O sea, las preguntas que se hace el yo poético están enfatizadas por las notas más agudas, ¿no? Y finalizamos con y me querrás, con una nota de nuevo grave, me querrás yéndose hacia la séptima, incluso no termina en tónica, termina en una séptima, ¿no? Justamente por este tema de inestabilidad y de me querrás, ¿no? Esa inestabilidad que genera ese dolor de desear que vuelva y que el sujeto poético quiera al tú poético, ¿no? Luego vamos a la sección de Milena, donde vamos a encontrar varias particularidades. En el periodo A' vemos que las frases ya se volvieron más inestables de arranque. Milena empieza diciendo te buscaré en tu libertad y en lugar de quedarse en tad, como lo hacía Luciana, está cantando libertad, como dándole inestabilidad a esa libertad porque luego menciona, y en tus raíces eso dijiste, dándonos a entender que esta frase del yo poético de te buscaré en tu libertad es una mentira, es inestable totalmente, ¿no? Y en tus raíces eso dijiste, y ahí sube, eso dijiste, asciende hacia una nota más aguda que la que hacía Luciana y desciende hacia una más grave, denotando justo cómo el dolor causado por la mentira va aumentando, pero también la decepción y el desengaño. La segunda frase sí se mueve similar a como lo habíamos visto en el periodo anormal y como cantaba Luciana, ¿no? Y de a pocos te volveré a ver.
en otro universo, eso dijiste, no, eso es lo que dice, justo enfatizando, como digo, las palabras más agudas en momentos de intimidad. En otro universo, arriba veíamos palabras como mundo, como aventura, que generaban expectativa, y acá en otro universo, ¿no? Otra palabra ligada un poco como a la expectativa y a la esperanza. Luego vemos el periodo B', el precoro, ¿no? Que nos dice acá un segundo, porque soy un poquito ciego. Vemos que el periodo B' entonces nos dice, pero no logra entender ese enigma en tus palabras, no. Entonces, no logré entender, el no lograr entender causa valor en el yo poético, se usa un registro más agudo, ese enigma en tus palabras, de nuevo el tus y enigma, esa duda, ese dolor que genera en el tú poético, ¿no? Y la segunda frase sí cambia, y solo recordaba que, no, ese solo recordaba que ya no desciende hacia una nota sí más grave todavía, porque se denota un dolor, pero también una suma de decepción, ¿no? Y finaliza de nuevo con el yo no quería que te vayas. La primera frase del segundo coro, cantado por Milena, es exactamente igual a como analizamos el cantado por Luciano. Pero en la segunda vez que lo canta, en la segunda frase, ya hay una particularidad. Ya no se queda en las notas graves, ya no es ¿qué será de ti? ¿En dónde estarás? Que era hacia abajo, ahora es ¿en dónde está? ¿Cuándo volverás? Y me querrás, ese volverás y me querrás. Agudizó, Milena lo agudizó y se siente y enfatiza esas dos palabras de sumo dolor. O sea, ya el yo poético está llegando a un momento de total, total angustia, total, total dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que veíamos en el periodo, bueno, en las secciones cantadas por Milena. Finalmente tenemos el final de la canción, ¿no? Que en el coro se dos prima, tenemos el ¿qué será de ti? Ese retardo que genera tensión. Y si nos damos algo, el yo poético vuelve a cantar el coro de la misma forma que lo cantó Luciana al inicio. Ya no hay variaciones, ya no hay los juegos que hacía Milena. Entonces denota como el último esfuerzo de mantenerse estable o de mantener las cosas como estaban del yo poético, mantener todo como está esperando, deseando que vuelva y siguiendo aquí. No, sin embargo, hay mucha inestabilidad en los instrumentos. Vamos a ver que es un momento muy ruidoso, que incluso antes venía el instrumentando, donde hay hasta tres instrumentos haciendo la melodía principal a la vez. Entonces vemos mucha inestabilidad porque incluso hay muchas segundas voces. Hay Milena y Luciana cantando al mismo tiempo la melodía principal, pero Luciana haciendo segundas en un registro grave, Milena haciendo segundas voces en un registro agudo, guapeos, hay mucha, mucha carga. O sea, ya es un momento de mucha explosión para el yo poético, mucha inestabilidad y mucho dolor, para que al final todo termine en un silencio total de solamente Luciana con una guitarra acústica, que hace, como digo, esta cosa de separar la frase principal que se repetía en los coros de la canción en dos frases. ¿Qué será de ti? ¿En dónde estarás? ¿Cuándo volverás? Y termina en tónica para cerrar la primera frase. Y me extiende, querrás. Y termina en tónica y es la única cadencia perfecta de la canción, justamente para denotar y darnos a entender que la historia terminó, que el yo poético, ese y me querrás ya no lo hace con esperanza, lo hace ya de una manera decepcionado y soltando de manera definitiva al tú poético al que estuvo esperando. ¿No? La única cadencia perfecta de la canción, entonces aquí tanto la melodía como la armonía nos están indicando cierre. Cierre por la cadencia perfecta y cierre porque es la única parte de la canción donde la frase final, el querrás, termina en tónica y no en otra nota. ¿No? Ahí está indicado todo lo que hemos hablado. Ya habíamos visto todo lo del contorno melódico. Finalmente vamos a hacer el análisis fusión. La canción tiene varias cosas importantes. Encontramos fusión de muchas maneras. Al comienzo de la canción vamos a escuchar una línea de ukelele con bajo y un poquito de batería. Y en la estrofa del precoro lo mismo. Entonces parece como que algo muy pop. Pero en el coro empieza un patrón de batería, este patrón de batería bien particular de la saya, ¿no? De chu, 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 ¿no? Bien, bien particular de la saya, que también emula algunos patrones de guay, ¿no? Y eso, pero no queda muy en claro porque el bajo está haciendo una línea de cumbia en realidad, y ese patrón puede ser confundible con cumbia, aunque no hay tantos arreglos de cumbia y sobre todo no hay percusión menor, ¿no? En la cumbia siempre hay conguitas, timbales,
que vuelven todo más cumbiambero, y aquí no, pero el bajo está haciendo una línea de cumbia. Sin embargo, escuchamos que cada ¿qué será de ti? ¿Dónde estarás? Cuando volverás y me querrás, hay un charanguito que empieza a ser turirururun, tururun, tun, turun. Lo podría haber hecho una guitarra, pero lo hace el charango. Entonces ya nos da mucha sensación de ritmo andino, de wine. Es la primera señal de fusión, ¿no? Luego, cuando vuelve a cantar Milena en la estrofa uno y la estrofa 2, el periodo A' y el periodo B', vemos que de nuevo todo como que medio se popea, pero en el segundo coro ya vemos que hay un charango haciendo refuerzo armónico, haciendo este haciendo el clásico rasgueo, el clásico acompañamiento de guainito de charango. Entonces, tenemos totalmente ritmo andino, sin embargo, la batería ya se fue totalmente a la cumbia, ya está empezando a tocar toms, ya está empezando a meterle bastante cumbia junto con el bajo, pero aún tenemos ese del charanguito. Ya tenemos dos charangos, entonces sentimos mucha fusión ahí. Finalmente hay un solo de sintetizador, que de hecho el sintetizador, el charango y una guitarra están haciendo la línea principal del solito, del instrumental, y se siente bastante en ese momento la cumbia, pero finalmente volvemos al coro, con esa fusión que detectamos en el charango y en la contramelodía del charango, y finalmente la canción va a terminar en solo guitarra y voz, terminando como una balada pop, ¿no? Entonces tenemos como mucha cumbia, mucho pop, y mucho como huaynos, saya y charanguitos andinos, que es una combinación de muchas cosas, pero la fusión peruana principalmente va a estar en los ritmos andinos con el charango y con la contramelodía clásica de la música eh, bueno, de los Andes, ¿no? Acá tenemos el cuadro de instrumentación que, bueno, acá podemos ver periodo por periodo que una particularidad, anclando con el análisis psicológico, que conforme van avanzando los periodos van apareciendo más instrumentos, o sea, vamos sobrecargando más la canción. Como dije, el yo poético va entrando en más y más y más inestabilidad. Vemos que en el periodo A tenemos la voz y el ukelele en un registro medio y la batería en soporte rítmico, no hay bajo. Luego tenemos la voz que hace la melodía principal casi toda la canción, el bajo que hace línea de bajo en un registro bajo, en la voz en registro medio agudo, como habíamos analizado ya en la parte melódica, y la guitarra haciendo un soporte armónico con una guitarra marcando a redondas con un efecto, ¿no? En el periodo C, el primer coro, ya tenemos una melodía principal en registros muy agudos, una línea de bajo en un registro grave, una guitarra que es el soporte armónico de acordes, una guitarra que hace la contramelodía de la andina, y el charango, que también es una contramelodía andina, pero con un tono más agudo que hace que sea totalmente la fusión, ¿no? Porque si solamente la guitarra hiciera la contramelodía, quizás no nos sonaría tan fusión, pero el charango con ese registro agudo lo hace. El periodo A prima ya vamos a encontrar dos voces, una melodía principal, un registro medio y una contramelodía o segunda voz hecha por la misma Milena, ¿no? En varios periodos donde, por ejemplo, dice, te buscaré en tu libertad. Y hay una segunda voz que hace, entonces tenemos una contramelodía, ¿no? Una línea de bajo en un registro grave y de nuevo una guitarra que está haciendo un soporte armónico en registros medios, tocando acordes nada más. En el periodo B ya entran más instrumentos, ¿no? Tenemos una guitarra 2 haciendo una contramelodía en registros medios bastante cumbiambera, y el charango también, pero esto siendo más una contramelodía medio andina, entonces hay como una fusión bien interesante ahí. Finalmente, en el periodo C, como vemos, sumamente cargado porque tenemos la voz uno, la voz 2 que hace una contramelodía grave, es las segundas voces que hace Luciana, que si le prestamos atención, la línea de bajo por el bajo, el soporte rítmico por la batería, y tenemos dos instrumentos haciendo soporte armónico, el charango, que es lo que lo andiniza, y la guitarra, y finalmente dos guitarras haciendo perdón, la guitarra 2 y el charango uno haciendo la contramelodía, ¿no? Que es lo que analizábamos antes también, de que si lo hiciera solo la guitarra no sonaría tan andino, pero lo hace. En el instrumental, obviamente, tenemos el sintetizador que va a ser la melodía principal, la guitarra 2 que también hace la melodía principal, y el charango que hace la contramelodía, ¿no? La melodía principal del solo, valga la redundancia. Y el coro C2' es un calco del coro C', ¿no? Es casi lo mismo, solo que agregan la carga de una voz más, y hasta tres, perdón, hasta cuatro voces creo que llegan a sonar, pero se siente bastante la presencia de tres, ¿no? Luciana y Milena cantando al unísono y una voz que hace contramelodías en grave.
¿no? Y bueno, por ahí unos guapeos que mete Milena en tonos agudos. Y todo lo que ya habíamos analizado en el periodo C', ¿no? La guitarra haciendo guitarra 1 haciendo soporte armónico, guitarra 2 haciendo la contramelodía, el tarararara, parara, pam, para, charango 1 haciendo contramelodía, y sí, charango 2 haciendo soporte armónico, haciendo ese ritmo andino bien particular, ¿no? Y finalmente el periodo C3', que simplemente es Luciana haciendo la melodía principal, con estos tonos agudos que habíamos analizado, y la guitarra acústica haciendo un soporte armónico, una guitarra acústica limpia, sin nada más, ¿no? Entonces, básicamente ese es el análisis de la instrumentación. Y con esto entonces estaríamos finalizando el análisis de ¿Qué será de ti? Una canción que me gusta mucho, que me parece que fusiona muchos ritmos que me gustan bastante y que a pesar de ser una canción que tiene unos cuantos, digámosle, no muchos acordes, una tonalidad bastante normal como re mayor y que no tiene mucho, no sé, intercambio modal ni cosas por el estilo, hay mucho para analizar, mucho para analizar en base a lo que se ha usado para la fusión, el registro, la interpretación de ambas voces, ¿no? Básicamente ese sería el análisis por mi parte y les agradezco. Ah,